¿Qué me causa curiosidad de esto? Hay un tema aquí que se llama, o mejor dicho, habla del centro, ¿sí? Creo, no recuerdo bien si es el 4 o el 5, y, y realmente este es el tema. Ahí lo vemos. Superioridad en el centro, superioridad en la partida. Como les había dicho, nosotros íbamos a comenzar eh, unos temas estratégicos importantes en este largo proceso de ordenar el proceso de pensamiento, ¿sí? Porque de todos modos, eh, lo más difícil a veces es lo más largo, lo más extenso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero dar a entenderles con esto? Que eh, realmente el proceso de pensamiento es lo más importante, por lo tanto es algo de lo más complejo y lo más largo que podemos saber. Entonces, podemos tener esto en cuenta, ¿sí? Superioridad en el centro, superioridad en la partida. A la hora de buscar unos planes, lo que vamos a hacer nosotros es justamente mirar el centro, mirar cómo podemos jugar por el centro. Ya cuando de alguna u otra manera esto no se puede, entonces tenemos que ver dónde tenemos una pequeña ventaja nosotros, ¿sí? Que ahí ya trasladaríamos todo a un flanco. En otras palabras, también podemos fijarnos en una debilidad, cosas de este estilo. Fíjense bien que muchas veces tenemos, o mejor dicho, en otras palabras, tenemos muchas herramientas para analizar ya una posición. Porque hemos visto movimientos forzados, hemos visto las tres preguntas del juego posicional, hemos visto el cómo evaluar una posición, hemos visto todo ello. ¿Sí? Pero fíjense que hoy vamos a ver un tema que Smirnov lo llamaría, si puedes jugar en el centro, hazlo. Y con ello, pues yo les recuerdo eh, el tema este de Kasparov en su revista, superioridad en el centro, es lo mismo que una superioridad en la partida. ¿Sí? Entonces, nosotros, si podemos jugar por el centro, crear un plan allí, pues debemos hacerlo. ¿Sí? Esto es un principio, pero quizás está en la parte inconsciente todavía de nosotros, no en la consciente aún. La idea es llevarla a la consciente para que de esta manera podamos analizar más fácil una posición. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá hay una posición muy interesante entre Kayumov y Kismatulin, jugada en el 2007. ¿Sí? Está claro que puedo asegurarles que hoy no tenemos ni una posición táctica, siquiera una posición táctica, ni una. Entonces, la idea de todo esto es ayudarnos a tener un panorama distinto en las posiciones que tengamos al frente de nosotros. En este caso, fíjense bien, si ustedes analizan más de cerca esta posición, se dan cuenta de que estratégicamente, porque esto ya es más estratégico que posicional. Recuerden que posicional es algo que usted tiene en el momento, es decir, en esta jugada. ¿Sí? Estratégico, que es lo que vamos a ver hoy, tiene que ir más con un plan. ¿Sí? Entonces, aquí las negras no pueden tomar decisiones así que uno diga posicionales importantes, porque es que realmente no, ustedes no ven mucho. Ustedes ven que las negras han conseguido una gran ventaja de espacio en el flanco de dama. ¿Sí? Sobre todo gracias a sus peones de C4 y B3. Y con ello han fijado una debilidad importante en B2, la cual yo puedo atacar directamente con el caballo. Pero esto no va a ser suficiente. ¿Sí? Entonces, antes de pensar yo en jugar en el flanco, tengo también que pensar en el centro antes. ¿Sí? Y entonces, caballo A4. Aquí, esta jugada es importante porque deja esclavizada una pieza mayor en B2. ¿Sí? Puede ser o puede ser o la dama o puede ser una torre cuando vaya B1. ¿Sí?
Entonces, fíjense lo que dice Smirnov aquí. El tipo dice que las negras han obtenido una ventaja en el flanco de dama, pero no es posible seguir jugando ahí. Entonces, las negras deberían componer un nuevo plan. ¿Por qué? Porque ya hicieron lo que tenían que hacer en el flanco de dama. ¿Sí? Y ahí está el título de esta clase de hoy. Si puedes jugar en el centro, entonces hazlo. ¿Sí? Recuerden que el centro, pues se trata, este es el centro cerrado, perdón, centro normal, y el amarillo está el centro ampliado, se denomina así. ¿Sí? Entonces, por ahí creo que Álvaro, saludos, mal no estoy. Bueno, entonces, no se les olvide esto y para ello, para tener en cuenta esta clase de hoy. ¿Sí? Si no podemos jugar en el centro, ya tenemos que saber dónde tenemos una pequeña ventaja para jugar. ¿Sí? Por ejemplo, alfil H6 juega Kayumov, alfil por H6, dama por H6. Obviamente yo no puedo capturar en B2 ahora porque vendría caballo G5. Tardes. Entonces tengo que hacer primero F6, evitando que el caballo vaya a G5. La dama tiene que volver, lo que habíamos dicho, una pieza pesada tiene que quedar esclava allí por el peón de B2 y E5. Entonces finalmente Khidmatulin está logrando el objetivo principal, que es jugar por el centro. ¿Sí? Entonces recuerden, tiene una ventaja en el flanco de dama, pero esa no es suficiente. ¿Sí? Tiene que buscar un nuevo plan y lo encuentra en el centro. Torre 3 juega Kayumov. Torre A7 va a trasladar la torre al centro y tras caballo F1 juega alfil B7. Entonces fíjense que todo el plan que compuso el negro a partir de alfil por H6 ha estado en el centro, ¿sí? Con el golpe E5, con la presión sobre el punto E4 ahora mismo. ¿Sí? Entonces vemos que todo ha ido en el centro. Tampoco es que haya mucho pues que buscar aquí. ¿Sí? Pero no se les olvide ese título, ¿no? Superioridad en el centro, superioridad en la partida. F5, finalmente sigue golpeando aquí el centro. E por F5, G por F5, caballo 1 H2, si de por E, creería que el negro puede capturar, ¿sí? Y jugar D por E5, sin miedo al cambio de damas, porque el final, gracias a la gran debilidad B2, debería ser favorable al negro. Entonces, caballo 1, H2, ¿sí? También podría seguir aquí D por E, quizás un poco más complicado, intentando cambiarle las damas, y así me gana el peón de E5, yo me le gano el TB2. Ambas variantes creo que van muy bien para las negras. Caballo 1, H2, E4, tras caballo E1 vino F4, y entonces aparentemente Khidmatulin lo hizo ver todo muy fácil, ¿sí? Porque el tipo, cuando tenía sus peones en E7 y F7, son peones que ya están en E4 y F4. Entonces, como bien dice, las negras ya ganaron el dominio del centro, la situación se volvió estable en el sentido pues de que el negro encontró un plan, ¿sí? Y deberían pensar ya en un nuevo plan. Entonces, fíjense que el analizar una posición, buscar un nuevo plan, esto debe estar siempre, ¿sí? Absolutamente siempre. Porque fíjense, ya capturar en B2 nunca voy a poder de momento. Avanzar los peones C3 y F3, bueno, de pronto F3, habría que analizarlo. Pero a lo que me refiero es a buscar una idea. ¿Qué tipo de idea? Rey H8, torre G7, ¿sí? Buscar otro tipo de actividad. Entonces, una de las maneras de usar la ventaja en el centro es transferir el ataque a un flanco. No se les olvide esto. Por eso es tan importante controlar el centro. ¿Sí? Entonces volvemos al título. Si puedes jugar en el centro, entonces hay que hacerlo. ¿Sí? Tras F3,
Vino E3, vemos que la posición blanca es demasiado restringida. H5, caballo F1, dama D7, rey H2 y vino torre F6 para torre FG6. Absolutamente la posición está muy perdida para el blanco. Caballo B6, fíjense cómo ya el caballo viene a una mejor casilla. Y claro, después de esta jugada, las negras tienen que hacer un ajuste de plan porque la posición cambia. Es decir, ya como lo vamos a ver más claro en el siguiente ejemplo, en la situación o en el momento que haya un cambio de piezas, un cambio en la estructura de peones, entonces ahí tenemos que crear en nuestra mente un chip que nos diga, tengo que crear un nuevo plan. ¿Sí? Porque está claro que el plan aquí podría ser, ¿sí? Si continuamos atacando por el flanco de rey, todos estos puntos débiles, o intentamos aprovechar este peón de ventaja. ¿Sí? Entonces, fíjense, llevar toda la parte consciente, esto nos alivia de un montón de errores. Lo que hace Kismatulin es definitivamente defender el peón y seguir jugando prácticamente por su flanco de rey. En este caso, bueno, el blanco decide entregar un peón y tras caballo no le sirve dama por C4, por alfil B5, pierde la torre. Por lo tanto, se va a 3, pero la posición ya es muy perdida, ¿no? Entonces lo que ha hecho aquí Ismatulin es continuar con su plan. Entonces, en conclusión, ahí está esa parte, ¿no? La que dice que las negras, pues, solo necesitaron componer un plan en unas pocas ocasiones, ¿sí? Entonces vemos que se cumple esto de jugar. Si podemos jugar por el centro, pues debemos hacerlo, ¿sí? Creo que se me tragó una. Sí, creo que se me. Sí, está. Entonces entramos a esta posición entre Julio Granda y Smitty. ¿Sí? Las negras acaban de hacer un alfil por F3, por lo que las blancas obviamente tienen que capturar por F3. ¿Sí? Pero aquí el detalle es este, el comentario que dice el gran maestro, dice, deben pensar en un nuevo plan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se efectuó un intercambio de piezas y se efectuó una jugada de peón. Recuerden que cada jugada de peón está dejando una debilidad nueva, quizás. ¿Sí? Todo cambia cuando mueven un peón. Así que ahora nuestros alumnos o los que estamos viendo todo esto, no vamos a tener la excusa de que nos digan que no sabía qué analizar en la posición, ¿sí? Porque de verdad estamos teniendo un montón de herramientas para descubrir grandes jugadas o al menos una cantidad importante, ¿sí? Que sacar jugadas candidatas es de vital importancia. Entonces, claro, fíjense que acá las blancas han conseguido la pareja de alfiles, ¿sí? A pesar de su peón doblado en F. Y sencillamente Smitty juega F5. Entonces, fíjense en algo. Hay que componer un plan, así sea difícil. Lo ideal es que si podemos jugar por el centro, debemos hacerlo. Pero si ustedes analizan esta posición más de cerca, hacer o realizar un plan de blancas en el centro está difícil. ¿Sí? Porque es que F4, bueno, sencillamente va a venir E4 y no vemos pues un plan claro aquí para las blancas. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se le ocurre un plan de blancas en esta posición? A ver cuántos estamos. Somos 10. Profe Jorge, está profe Diego, está Alejandro, está profe Álvaro, Diego, Fabio, profe Fabio, John, Juan y Mateo. Listo. Somos 10 personas. Entonces, tendremos, podemos componer un plan aquí. Muy bien, Alejandro, B4, C5. Interesante. ¿Sí? Seguramente va a venir un B6. Sí, es un poco lento
en algún sentido, pero ¿a qué me refiero? Que es que el negro tampoco tiene algo espectacular. Fíjense que el negro no tiene cómo jugar en el centro, ¿sí? No tiene un plan claro allí. Entonces B4 y C5 me parece un buen plan. Lo que tenemos que analizar es que obviamente el negro va a querer jugar B6 para frenar este plan. Entonces, al efectuarse un movimiento de peón como B6, nosotros tenemos que analizar un nuevo plan de blanca. Eso seguramente va a pasar, ¿sí? Que cuando yo haga B4, me van a hacer B6 y debo tener ya una idea nueva. ¿Qué idea podemos entonces tener si yo hago B4 y me hacen B6 de blancas? A4, maestro. Ok, tiene A5, ¿no? No, A5. Es de un peón, ¿no? Muy bien, dice A4, pero bueno, hay que ver, Juan también dice A4. Entonces, fíjense bien. Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros nos podemos preguntar cuál es la peor pieza mía. Y eso, obviamente, es de alfil. ¿Sí? Entonces, fíjense la combinación de todos los temas aquí. Recuerden, lo ideal es que siempre tengamos un plan, siempre juguemos con un plan, ¿sí? Porque si no, créeme que es difícil, ya nos toca es jugar a evitar el plan de nuestro rival, ¿sí? Y no siempre es lo más cómodo. A veces nos va a pasar, obviamente, pero si lo podemos evitar, pues no pasa nada, mejor todavía si lo evitamos. Entonces, muy bien, ya con esto les di la guía, ¿no? Y el alfil necesita un nuevo traslado. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, B4, Smithy juega B6, entonces es lo que estamos diciendo, las negras mueven un peón, las blancas deben hacer ajustes a su plan, porque es que ya C5 ya no va, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien el comentario, las negras han creado debilidades en el flanco de dama. ¿Por qué? Porque cada que se mueve un peón, tenemos que hacer un acomodo de plan, ya hay una debilidad importante en C6, ¿sí? Y las blancas pueden jugar con un gancho, que también vimos los ganchos, como forma de crear debilidades, territorio rival. Entonces, fíjense bien, el plan de Granda, alfil de 3, torre de 7, torre de 2, juega tranquilo, dama F8, torre C1, H5. Entonces dice que es un movimiento de peón, pero no cambia nada para las blancas. ¿Sí? ¿Esto debido a qué? A que no nos está obstruyendo nuestro plan, como si lo hizo B6. B6 nos quitó el plan de C5. ¿Sí? Entonces, algo importante, Smirnov dice que puedes ver que no todas las jugadas de peón son una señal para efectuar un ajuste de plan. Hay que ver qué movimiento de peón, ¿sí? Los que dejan debilidades o algo por el estilo, más que todos los que nos está evitando un plan, porque B6, movimiento de peón, eso nos evita un plan. ¿Sí? Granda juega rey H1 tranquilamente, rey H7, alfil C2, torre D8, alfil A4, torre F7, dama C2 y F4, mala jugada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que las blancas se han quedado con unas debilidades a favor. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como E4. Seguramente esta es la debilidad más clara en la posición. Entonces, de nuevo, fíjense en algo, que tras F4, quizás ahora, sí me favorezca ajustar un poco el plan gracias a la casilla E4. ¿Sí? Entonces, Mirno dice que esta es una posición más táctica y no deberíamos pensar mucho en planeación. ¿Por qué táctica? ¿En qué sentido? Y F4 libera un poco esta diagonal. Tiene algún tema de liberar columnas también. ¿Sí? Ajustar un nuevo plan.
Entonces Granda muy bien con una jugada espectacular como G4, H por, torre G1, E4, algo tiene que intentar el negro, si G por F3 puede venir jaque, alfil C2. Aquí vemos el problema de la diagonal. Y creería yo que está muy perdido el negro. Entonces intenta I4, alfil por D7, torre por D7, si G por F3, puede venir torre por E4 y torre por G6. ¿Sí? Claro, tiene problemas aquí de un ataque descubierto. Y finalmente, bueno, el blanco iba a terminar dando más. Pero, sencillamente, bueno, torre D por D7, torre por G4, contra alfil por C3, vino dama por C3, quedando en una posición completamente ganada, ¿sí? Entonces, bien. Entonces, dice que las complicaciones tácticas han terminado y la posición se ha vuelto estable, por lo que las blancas deben componer un plan, ¿sí? Y, obviamente, ya les dije, si pueden jugar por el centro, hay que hacerlo. Hacen H4, anticipándose a jugadas como torre H5, torre F7, rey G2, torre H5, torre E8, y tras estos movimientos, fíjense cómo llega una pieza más al centro, y bueno, y Granda finalmente va a terminar llevándose la partida, ¿sí? Justamente hay un cambio de piezas, por lo tanto tienen que hacer un ajuste a su plan. Seguramente, como dice Smirno, pues va a ser un peón pasado. Entonces fíjense que siempre es bueno tener un plan y más cuando la posición cambie. Y esto es lo que queremos hacer. Entonces vuelve y nos recalca el tema. Si puedes jugar en el centro, pues hazlo, ¿sí? Además, las negras tienen debilidades en el flanco de rey debido al peón de H5, ¿sí? Entonces, ¿qué plan se les ocurre acá con blancas? Maestro, el tema, el 4. E4. Bien, vamos a ver E4. ¿Qué más tenemos? A desviar el alfil para poder controlar esa casilla con el avance. Perfecto. Fíjense bien. Esta es una jugada importante cuando dice F4. Cuidado que F4, recuerden lo que les he dicho, que cada que yo muevo un peón dejo debilidades, ¿sí? Ahí dejé la debilidad de 4 y dejé la debilidad de 3 más complicada también, ¿no? Entonces, cuidado. Todo muy bien. Si puedes jugar en el centro, hazlo. Se los voy a repetir toda la clase, ¿sí? O lo de Caspario, superioridad en el centro, superioridad en la partida, ¿sí? Entonces, E4. Esta es la mejor jugada de la posición. ¿Sí? Aquí la clave básicamente es este peoncito H5 que también puede tener problemas, ¿sí? Entonces, D por E4, F por E4, alfil por E4, obviamente porque le estoy tocando el alfil. Si alfil G4, pues finalmente haré 5. ¿Sí? Si puedo jugar en el centro, lo hago. O incluso alfil G4, creo que mucho más interesante es alfil G5. Clavando un caballo y preparando el 5 también. Entonces, única jugada, podemos decirlo, caballo por E4, caballo por E4 y caballo F4. Entonces, fíjense que no es difícil llegar a este punto, ¿sí?
¿Por qué les digo yo? Primero, porque es que E4 prácticamente tiene que capturar, ¿sí? Si no, va a venir E5. Es posible calcular también, fíjense, llegar a esta posición fija. ¿Sí? Y tiene que volver a F6, ¿sí? Porque si no puede tener problemas, quizás con la clavada en algún momento. Entonces, sencillamente vuelve y tras caballo por H5, caballo por dama por. Entonces, es lógico que hubo unos cambios, ¿sí? Hubo cambios de piezas, tanto en E4 como en H5, hubo movimiento de peón, ¿sí? Por lo tanto, es quizás hora de fijarnos en un nuevo plan. Kate Batulín jugó A3 contra alfil D6, jugó alfil G5, le jugaron F6, torre a E1, dama F7, dama H3, aprovechando la clavada de la dama, torre F E8, torre E4, cambio, porque obviamente la torre va hacia H4, generando muchos problemas, cambio alfil por caballo F8. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo aquí que hay que crear un nuevo plan de blancas? ¿Sí? Porque es que, fíjense que la posición ya prácticamente se volvió un poco estable y casi que toca generar un nuevo plan. ¿Sí? Entonces, fijémonos bien que en el centro prácticamente tengo el control gracias al peón, gracias a mi alfil. Y recuerden lo que vimos en el primer problema, que si tengo una ventaja en el centro, conviene muchas veces llevar esta ventaja a un flanco. Sin duda que el blanco aquí tiene ventaja en el flanco de rey. Dama G4, torre E8, alfil F5, dama E7, ¿sí? Si F por viene alfil H7, caballo por, torre por, y a rey por F7, dama H5, ¿sí? Atacando torre y caballo, por lo que ganaría material, por ende la partida. Entonces no puede capturar, hace dama E7, vuelve a C2, dama E6, dama F3, dama E2, jaque, y vemos que tras estos movimientos, pues parecía que se le complicaba al blanco un poco la posición, pero bueno, termina jugando un final. Aquí la clave es hacer E4, ¿sí? Porque se aplica de nuevo esta idea. ¿Sí? Si puedes jugar en el centro, entonces hazlo. Está claro que el blanco aquí está mucho mejor. Entonces, bien ahí por E4, profe Diego. Veamos Kismatulin contra de Chikov. Entonces, de nuevo, fíjense bien que las blancas ahora tienen el dominio del centro, como allí lo dice el texto. Está claro que el caballo, el peón, ¿sí? Las torres bien ubicadas, la dama, le ofrecen al blanco la oportunidad de tener todo el control, ¿sí? Ahora, es lo que Smirnov dice, ¿sí? Es difícil continuar jugando en el centro, es difícil pensar en un plan en el centro, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros transferimos la ventaja a un flanco. Ahora, lo que también les dije, ¿a qué flanco? Pues a donde veamos que tenemos una ventaja importante, ¿sí? Está claro que en este caso va a ser el flanco de rey, ¿sí? Porque fíjense que aquí el flanco de dama, más bien pareciera que el negro es el que tiene medio controlado todo, ¿sí? Contando de la C a la A, ¿sí? Porque en la D tiene total control del blanco, gracias a su caballo. Entonces, ¿qué plan se me ocurre a mí en esta posición, mirando este flanco de rey? Porque fíjense que ya en el centro tengo el dominio, tengo la ventaja en el centro, pero no es suficiente, necesito trasladarla a un flanco. ¿Qué me dice un plan de blancas aquí?
A ver. Vamos a hacer esto. A4. Alejandro insiste en jugar en el flanco de dama. Alejandro que A4 en algunas variantes. B3 está en el aire. ¿Cuál? También tendría un B4, ¿no? Para... Claro. Y te fijan este peón como debilidad. Torre 5, torre 3. Bien. Bueno, aquí el problema, profe Diego, de torre 5 realmente es que no puedo capturar de peón por la torre de D1. Y esto ya, bueno, obviamente me he quedado con una torre de menos. Entonces, el que tiene la idea aquí es Juan, ¿sí? Tiene la idea, ¿sí? Porque es más preciso llevar la de D. Aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la peor pieza del blanco? Digan que todo es como una combinación, pero todo esto hay que entrenarlo. Yo quiero darles a entender que la torre de E está muy bien en la columna E, ¿sí? Y la de D pega con su peón. Entonces quiere decir que esta torre de D es la que nosotros tenemos que activar, porque es la peor. Pero Juan es el que tiene la idea, trasladar una torre para generar un ataque, torre F3. Entonces ahora sí está la amenaza del profe Diego, torre 5, pero además la más sencilla, caballo por C8. Y resulta ser que la posición para las negras es durísima de defender. Fíjense lo que tiene que hacer, es una triste necesidad. Para tener que hacer torre F7, ya es una triste necesidad. ¿Sí? Entonces, claro, acá se capturan la de F7, pero bueno, también se ve que se puede capturar uno el alfil sin ningún problema. ¿Sí? Seguramente acá más bien esta fue la jugada que hicieron, ¿sí? Torre F7, esto a veces tiene unos problemas. Torre F7, capturaron, torre por, y llegaron a esta posición con H4. Entonces, fíjense lo que queremos decirles. Si tienes el dominio central, tienes el dominio de la partida, ¿sí? Cuando no podemos jugar más en el centro, porque esa debe ser la prioridad, jugar por el centro, estratégicamente hablando, entonces ya pasamos la ventaja a un flat. Vamos a ver qué tenemos en esta posición de Miletich contra Perashvili en el 2006. Y va a jugar el negro. A ver, ¿quién me dice una jugada o más bien un plan aquí de negra? No se les olvide el tema de la clase. Estoy acá. Caballo de 7, F5 y se alejando. Quiere intentar presionar en el centro. Bien. ¿Qué otra idea hay? De pronto el punto G3, maestro, no sé, caballo H5. G3, vamos a caballo H5 también. Interesante. Ya vamos a terminar de recoger, por así decirlo, las jugadas y ya las analizamos. ¿Qué más tenemos acá? Sí, traer torres al centro, torre C8 también. Torre C8, sí, pues él trae la peor pieza. Juan dice torre 2, pero supongo que es torre 8. Sí. Está bien. Entonces, fijémonos en algo. Si podemos jugar en el centro, pues hay que hacerlo. Y esto aplica a la jugada inmediata. ¿Sí? Por lo general, con un peón. Hay algo muy interesante, ¿sí? E5 dice Alejandro. Fíjense que caballo H5 puede venir rey H2 con una defensa sobre el punto G3. Quizás el caballo aquí ha quedado un poco lejos del centro, ¿sí? Pero no me parece tan descabellado. O sea, aquí podría jugar el negro, intentar jugar E5, por ejemplo.
¿sí? Para traer el caballo a un mejor sitio. ¿Sí? Pero está claro que o caballo H5 también puede hacer dama F2. Obviamente yo no puedo permitir que el caballo llegue a G3. ¿Sí? Ahora, caballo D7 con idea de F5 como tal, no me convence, ¿sí? No me convence de esta manera. Creería que no está mal, primero que todo, no está mal el caballo F7, pero el F5 sí es una jugada de cuidado. Fíjense que yo estoy dando debilidades importantes, ¿sí? Entonces, la jugada es E5. Si puedes jugar en el centro, hazlo. Entonces, o mejor dicho, ¿cuál es la idea que tiene el negro para poder hacer una jugada como F5? Eso también nosotros tenemos que fijarnos en la idea. Porque torre 8 puede llevar la idea de E5, pero quizás es más lento, ¿sí? Quizás sea un poco, de pronto pueda venir E5, por ejemplo. Aunque E5 no es que me convenza mucho para las blancas, pero podría ser una opción. Entonces, E5. ¿Sí? Y tras dama F2, vino E por F4. Claro, el problema es que jugadas como F5 no valen prácticamente por G por F, poniendo una presión muy fuerte sobre E4 y también algunas variantes jugando F4 de negra. ¿Sí? Obviamente si E por viene un tenedor con E4 atacando las dos piezas. Entonces, dama F2 no sirve capturarse el peón de E5, ¿sí? Por el jaque. Y bueno, perdería una pieza, ¿sí? Aquí ya el negro seguramente va a capturar en D3 tranquilamente, no hay ningún lío. Por lo tanto, dama F2, E por F4, alfil por F4, torre 8, ahora sí, fíjense, el plan del negro para jugar por el centro fue liberar la E, columna E, para presionar sobre aquel peón de E4, que está débil. Caballo D2, torre 6, alfil G5, H6, alfil H4, dama C7, y contra dama F3 vino torre E8. Todo el plan del negro se basó sobre el golpe del peón en E4. Torre E2, caballo H7, torre 1 tiene que defenderlo de golpes como F5. Y tras estos cambios, el negro se quedaría con un peón de ventaja y terminaría ganando la partida. Entonces, bien, muy bien ahí por E5. ¿Sí? Vamos cuadrando esto del centro poco a poco. Bocharov contra Okara. Entonces, obviamente aquí el blanco tiene la posibilidad de jugar por el centro, ¿sí? Él dice alfil F4, pero claro, es alfil F4 más bien, sino alfil E5 como dice aquí el escrito. Entonces hay dos planes posibles, pero ambos son mirando el centro. Uno es E5, que creo que es la jugada que a todos se nos va de las manos, porque le dañamos la estructura al rival. Y Bocharov jugó alfil F4, que igual no está mal. ¿Por qué? Porque es una jugada de desarrollo, ataca, y no solo eso, está jugando en el centro. ¿Sí? No está mal esta jugada. Caballo de 8, E5 tiene un problema con alfil G5, por ejemplo. Vamos a ver qué pasó acá. Que le voy a cambiar el alfil y posteriormente voy a cambiar los caballitos, dejando una lucha de un caballo bueno contra un alfil malo, que pega con toda su estructura de peones. ¿Sí? Entonces, por eso no sirve. Obviamente, si E5 no existe E5 por peón por F6, por F6. Entonces, bien. Alfil F4. Bien. Caballo E8. Vamos a ver qué pasó acá. Caballo E8. Y creo que ahora sí viene E5. Sé que no la vio Alejandro bien. Y viene entonces alfil G3 primero, pero mirando siempre hacia el centro. Dama D3. Dama C6. Torre A D1. C4.
dama y 3. Fíjense que a nosotros, o por lo menos yo hablo, cuando digo nosotros, yo hablo de mí personalmente, siempre me decían, no, es que solo saque las piezas, mire al centro y ya está. Eso es lo que hay que hacer. Pero rara vez le decían a uno, es que el que domina el centro está dominando la partida por varios factores, por la actividad de piezas, por la ventaja de espacio, por la facilidad de irse o trasladar la ventaja a otro flanco. ¿Sí? Son muchos factores que, que están incluidos en esto de jugar en el centro. No solo desarrollar las piezas y mirar al centro, porque eso no siempre basta. ¿Sí? A veces tenemos que llevarlo a un flanco. Y entonces aquí tras torre D8, vino torre E2, caballo P5, torre D2, no le preocupó que le dañen la estructura de peones. ¿Sí? Hay una actividad fuerte sobre D6, debilidad en E6. Vería que el blanco tendría aquí todo controlado, ¿no? Hace caballo S7, caballo E2, no le importa el peón de B2, seguramente por jugadas como C3 podría ser. E5, finalmente llegó E5, la que tanto queríamos hacer. Entonces fíjense que el blanco, todo el plan que hizo fue mirando en el centro. Desarrollo de piezas, avance de peones. Aquí seguramente el blanco, pues hubo un movimiento de peón, un cambio de piezas. Debería crear un nuevo plan. ¿Sí? Seguramente ya tiene la ventaja en el centro gracias a su alfil, poderosísimo, y esa ventaja tenga que trasladarla a un flanco, que seguramente va a ser de nuevo el flanco de rey, porque es ahí donde apunta el alfil, ¿sí? Porque el rey está mucho más débil que el del blanco. Entonces dama H6 traslada el plan allí al flanco de rey, y vino caballo D6, a lo que Bocharov jugó caballo D4, dama D7, torre E2, y tras estos movimientos, fíjense que vino alfil D4, volvió a F7, torre E4, torre G4. Entonces fíjense, las blancas hace rato ya tienen la ventaja en el centro, ¿sí? Lo que han empezado a hacer ya es a trasladar esa ventaja a un flanco. Dama D5, torre G5, dama I4, torre E5, jaque, rey H2, y a caballo F5, dama F4. Entonces, fíjense que hasta ahora hemos visto que muchas veces el que tiene ese control, fíjense que tener el control no es solo tener más piezas en el centro o algo por el estilo, sino controlar puntos importantes, ¿sí? Incluso a distancia, puede ser un alfil desde B2, por ejemplo, que controla E5, ¿sí? Se trata también de saber dominar las ideas de mi rival. ¿Sí? Aquí está claro que no, el negro no pudo hacer mucho, no pudo hacer mucho frente, y bueno, finalmente tiene una posición perdida. Estoy muy bien acá por este ataque de flanco de dama. Por ejemplo, esta posición, una estructura muy parecida a lo que vimos en uno de los ejemplos, ¿no? En uno de esos ejemplos que estaba torre de 3, torre F3 para presionar en F6. ¿Sí? La misma estructura de peones. Hay diferencias, ¿no? Que ya no hay un caballo en D6, sino que hay un alfil en H3. Entonces, pasa lo mismo. Las blancas tienen el control de la posición, tienen el control del centro, pero ya no pueden seguir jugando allí. Ya no pueden jugar más en el flanco de rey. Es lógico que tienen que trasladarse al flanco de rey, ¿sí? Perdón, era el flanco de dama. Es lógico que tienen que trasladarse al flanco de rey y buscar un nuevo plan. ¿Cuál puede ser ese plan de Korchnoi aquí? ¿Quién me puede decir un plan de blancas? A ver qué tenemos acá.
Yo hago esto, F4. Bueno, hay que poner cuidado con F4, Alejandro. Pudiera ser una idea, porque F5 igual no lo veo como tan claro. ¿Sí? Dama H4. ¿Qué querrá decirme Juan acá? Torre H4, dama H6. Diría que es dama H6. ¿Sí? Entonces, fíjense, muchachos, no confundamos lo posicional con lo estratégico. ¿Qué doy a entender? Ustedes me están diciendo F4, me están diciendo dama H6, pero me están hablando desde la posición, me están hablando desde jugadas, ¿sí? Yo necesito un plan concreto. Álvaro dice torre por E6. Por tener la idea, pero creo que me confundí acá. A ver, alfil por E6. Ah, vale. Pero claro, que el lío es que la dama está por delante, ¿no? La dama está por delante, terminaría perdiendo. Por ejemplo, torre por, torre por, torre por. ¿Sí? Si la dama estuviera en vez de la torre, entonces, claro, funcionaría y me ganaría un peón. ¿Sí? Y terminaría perdiendo dama. Pero bien, torre F4. Hay que ver. O sea, acá me siguen hablando de manera posicional. Porque ¿qué va a pasar a torre F4 si yo hago una jugada? Voy a hacer una jugada rarísima, pero es que mi rival va a hacer F5, incluso E5 creo que puede ser mortal. E5 a torre F4. Toco en H3, toco en F4, hay un destapado. Creo que está sufriendo aquí el blanco. Bueno, quizás casi lo más acertado, porque dama H6, yo no le veo mucho futuro a dama H6. ¿Sí? O sea, no estoy amenazando torre H4 porque H7 está defendido, no estoy amenazando torre G4, no, los sacrificios no me funcionan. Entonces, algo que se asimila más a un plan de lo que me han dicho es F4. ¿Sí? Claro, porque decimos, no, mi plan es hacer F5. ¿Sí? Totalmente válido. Es lo más cercano. Korchnoi sabe que ya por el centro no puede jugar y ha mandado aquí una jugada muy interesante que es G4. Dama C3 tiene una idea de D5, ¿sí? Pero no, incluso creo que, no, mentira, sí, D5 funciona. Aquí tendría que jugar algo tal vez como rey G7, quizás, algo así por el estilo. Y si torre F4 con la misma idea de E5, creo que ahora sí E5 libera las negras. Desde que el negro aplicaría el concepto, si puedes jugar por el centro, hazlo. Y el golpe E5. Entonces, fíjense, perdón, este gran movimiento de Korchnoi. ¿Sí? La idea es que primero, el negro no tiene F5. Segundo, el negro no tiene E5 por F4. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aguantar, porque tampoco, si hace G5, peor. Viene F4, debilitando acá. No tiene H6 porque entrego el peón. ¿Sí? Y si torre H7 viene dama por G6. Entonces hace rey G7 y Korchnoi juega G5. Con la idea que cuando F5, aquí es donde está la jugada clave, y es torre E5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que hacer torre H4 o torre F4 le permite al negro liberarse. Entonces esta es la jugada clave. Hubo movimientos de peón. ¿Sí? Por lo tanto, hay que intentar de alguna manera generar un plan. Acá se me estaba ocurriendo algo loco, porque yo no lo analicé antes de estas tareas. Estaba pensando en un plan así que, claro, se ve larguísimo, pero pudiera ser, ¿no? Pudiera ser algún día funcionar. Aquí lo que más bien se viene a la cabeza rápidamente es H4, H5. ¿Sí? Es lo que se nos viene y acumular las fuerzas allí. O este golpe de 5. C por D5.
Y bueno, torre por D5, supongo. Claro, más rápido alfil F1, muy bien. Me gastó muchos menos movimientos, muy bien ahí. Y aquí torre por D5 y seguro va a ganar. ¿Sí? Entonces, torre H8, torre E5, un cambio. El blanco puede pensar en un nuevo plan. Alfil B7, alfil G2, alfil por G2, rey por G2, rey F7, dama C3, dama H3. Claro, el nuevo plan del blanco seguramente tendrá que ver algo con su peón pasado, ¿no? O el H4 que habíamos dicho. Rey G1, torre E3, dama F6, y repiten, torre D3, torre por, gana un peón, rey H2, y bueno, finalmente tenemos una posición, un final de damas, pero es un peoncito de ventaja que le va a dar la victoria. Entonces, ahí vemos el concepto. Si yo no puedo jugar en el centro, tengo que trasladarlo todo a un flanco. ¿Okay? Básicamente. Entonces, bien, vamos a ver un siguiente ejemplo. Entre Korchnoi y Tibiakov. Entonces, ahí tenemos un texto que nos revela un poco lo que va a pasar en esta posición. ¿Sí? Tenemos un centro estático, es decir, es difícil jugar por el centro, como E4. Todas las piezas del flanco de dama dan la sensación, todas las piezas del blanco, perdón, dan la sensación que apuntan hacia el flanco de dama. Por lo tanto, es allí donde deberían jugar. ¿Sí? Entonces, claro, vino una jugada que apoye eso. ¿Cuál es esa jugada? Un caballo E5, maestro, ya que el otro caballo está clavado, y luego intentar E4. Pudiera ser, vamos a ver qué Pues encontramos aquí. ¿Sí? primero me comería con el alfil al caballo. Vale, alfil por B8. Una idea más bien táctica. Aprovechar la Por clava del B8. caballo. ¿Sí? A ver qué más tenemos aquí. Torre FC1, muy bien. También. Bueno, vamos a ver aquí estas tres jugadas. Hay un caso acá que nos toca ir descartando. ¿Sí? Y es que es difícil jugar en el centro de alguna manera. ¿Por qué? Porque, como dice Smirnov, es un centro estático. ¿Sí? Entonces, analicemos aquí. Caballo E5, yo me enroco y E4. Así que para mí igual es una idea interesante. Yo no la descartaría de ninguna manera. ¿Sí? Habría que ver qué pasa después de caballo por E4, por E5, perdón. D por D, bueno, D por E no me gusta tanto, pudiera ser la mejor. Es en D4 ahí, ¿no? Sí, aunque bueno, habría que vigilar esto, ¿no? Que vigilar esta reacción del negro acá. Claro, el negro tiene caballo C6, alfil C5, poderse aguantar, ¿no? O alfil por E5, que también se ve bien. Y sí, me parece interesante esta posición. Podría jugar caballo D7. Sí, lo que yo iba a decir es que después de D por E hay un peón aislado. ¿Sí? Tocaría capturar caballo por y yo no veía que el negro tuviese problemas aquí. Esto era lo que yo veía. O viceversa. Alfil por E4, alfil por E4, caballo por E4. Ya obviamente no tengo la salida por C6, pero puedo hacer caballo D7. Para intentar liberar un poco la carga. Ahora, fíjense, alfil por B8, que se ve muy interesante porque pongo el caballo en E5, pero aquí B5 salva al negro. ¿Sí? Fíjense que ya no hay presión sobre D7,
Por lo tanto, el negro va a poder capturar en E5 o va a poder enrocar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay que saber en qué flanco, donde tengo mejor probabilidad de yo sacar una ventaja. ¿Sí? Y es difícil decir aquí el flanco de rey, porque es que el flanco de rey, ¿qué voy a hacer yo en el flanco de rey? Eso yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Es muy duro sacar este plan. Entonces, todo en el flanco de dama, allí es donde se concentra. Entonces, torre FC1, el profe Diego la dijo, es una mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el blanco está apuntando allí, alfil, dama, caballo, alfil. Caballo si va a E5 va también a apuntar, ahora la torre. Esa es la clave por la que torre FC1 es mejor que la de A. ¿Sí? Porque es que mi plan va a estar completamente en el flanco de dama. Así que esta torre en A1 algún día puede apoyarme, ¿sí? Un avance a A4. O puede evitar, por ejemplo, A3 y si viene B5, B4, tras la captura la torre va a estar jugando. ¿Sí? Entonces, fíjense que les hago una pregunta. Ustedes hacen torre AC1 y ¿qué van a hacer con la torre de F? Yo lo que yo quiero darles a entender, no cuadra ahí con el plan. Pudiera hacer torre C2, torre FC1, ¿no? Vigilando mucho a reacciones negras, pero fíjense que esta jugada es más práctica. Entonces, vamos a ver por qué en Roque jugó Tibiakov, a lo que Korchnoi volvió con la dama, B5, Korchnoi jugó a 4, B4 de Tibiakov, el caballo solo tiene 2 movimientos, mucho mejor por B1, porque por B1 mira D2, mira B3, por lo tanto mira la habilidad C5. Juego de piezas aquí, caballo B1, caballo BD2, dama B6, A5, este es un gran movimiento, excelente. Fíjense que si la torre de A1 estuviera en F1, esto no serviría. Dama A7 no le sirve capturar por alfil C7, perdiendo el caballo de A5. Por lo tanto, quita su dama, caballo B3, torre C8, torre C2, caballo C, B8, torre A, C1, torre por C2, torre por C2, alfil C6, alfil por B8, dama C1, alfil B7, seguramente no quería entrar en cosas como caballo E5, alfil D6, alfil H3, intentando activar un poco su alfil A8, E3, fíjense que sigue siendo un centro estático, ¿sí? Así que las ventajas se trasladan a un flanco, y el blanco obviamente sí tiene una pequeña ventaja, porque sus piezas coordinan mucho mejor. Negro intenta jugar por el centro, pero Korchnoi va a ganar una muy bonita partida aquí, ¿sí? Aplicando estos conceptos. Torre C8, torre C7 y bueno, terminaría ganando una pieza acá. Entonces, bien, fíjense que es importantísimo saber cómo nosotros vamos a jugar. ¿Sí? Acá tenemos a Basov contra Maperashvili. Y de nuevo, el plan correcto es atacar el centro. Para realizar este plan, dice Smirnov, las negras necesitan jugar E5, alfil B7, obviamente después de B5, y jugar Profe, torre pero 8. la torre sería muy lenta, ¿verdad? Torre 8. Sí. Sí, yo creo que esta jugada puede ser lenta. Puede funcionar también, porque muchas Scheveningen se hace este movimiento. ¿Sí? No te están amenazando de 5. Quizás lo único que le dejas al negro es que, al blanco, perdón, es que te haga F5. ¿Sí? Se complica un poco más tu plan en el centro. Entonces, dice que el negro debería hacer en los siguientes movimientos todos muy sencillos cuando usas un razonamiento de planeación. Aquí ya les dieron el plan. ¿Sí? Aquí les dieron
¿Qué tienen que hacer E5? ¿Qué tienen que hacer B5? ¿Qué tienen que hacer alfil B7? ¿Qué tienen que hacer torre 8? ¿Y qué tienen que hacer caballo C5? La pregunta es, fíjense lo que él dice, un razonamiento de planeación. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo van ustedes a realizar este plan? ¿En qué orden de movimiento van a jugar acá? Tenemos acá. Pues maestro, según lo que estamos como intentando comprender, ese 5 al centro de una. Muy bien, E5. Efectivamente. Esa es la jugada. ¿Sí? Alejandro me dice B5, pero claro, el lío real de B5 es que no estás atacando el centro directamente. Es decir, yo hago una pregunta aquí, ¿qué pasa si caballo C6? Creería que aprietan un poco acá al blanco, al negro, perdón. ¿Sí? Por problema de E7. Entonces, muy bien, E5, atacar en el centro. Si puedo jugar en el centro, lo hago. Entonces, caballo E2, por ejemplo. Entonces, ¿qué vino Masperashvili ahora? B5, ahora sí, es que ya no tienen caballo C6. ¿Sí? Y F5 no preocupa porque sencillamente sigo jugando contra el centro, contra el peón de E4 en este caso. Entonces, dama D2, alfil B7, amenazo B4, llevándome un peón. A3, torre 8. Y F5 porque no puede aguantar más la presión, fíjense, sobre el punto Profe, E4. ¿por qué A3? A3 porque amenazo B4. ¿Sí? Entonces, claro, el caballo tiene que irse y el peón de E4 queda sin defensa. Un ejemplo, torre 1, B4. Y si el caballo viene a A4, por ejemplo, me capturo el peón. No quedan defensores. O si caballo es D5, puedo hacer incluso alfil por, E por D y caballo por, incluso jugar así, sin ningún problema. Entonces, para eso es A3, ¿no? Para defenderse de esta amenaza. Torre 8, sigo jugando en el centro. Y finalmente D5, mejor dicho, D5. Y sigo aplicando el concepto. Alfil por, peón por y E4. Y finalmente el Masperashvili se quedaría con una pieza que le da una victoria. Entonces, muy bien, profe, ahí por E5. Masperashvili otra vez contra Dragic. De nuevo tenemos un centro estático. Fíjense que es difícil jugar en esta posición en el centro. ¿Sí? La posibilidad de jugar E4 deja una debilidad en D. Intentar F3, E4 sería tener algún problema con el peón de E3. Entonces, cuando nosotros muchas veces tenemos ese centro estático, pero tenemos ese control, ¿sí? Es esa combinación que tenemos que tener, entonces ahí es cuando nosotros ya nos fijamos en un ataque de flanco. Aquí hay dos formas, porque yo no puedo descartar tampoco que el blanco enroque y mande torre B1, B4, B5, un ataque de minorías. ¿Sí? No lo descarto. Como no podemos descartar la jugada correcta G4 con alguna idea de enrocarse el arco. ¿Sí? Pero fíjense, cuando los centros son estáticos, ¿sí? Vemos que no hay mucho movimiento en el centro y tenemos ese control de ese centro, podemos trasladar el ataque a un flanco. ¿Sí? No se les olvide eso. Entonces, fíjense, G4, caballo H, F6, caballo G3, obviamente tiene ideas de caballo F5, G6 se defiende, G5, caballo G8, H4, H6, H5, interesantísima, dama por G5,
Dama B3, sacrificó un peón en Perashvili, enroque largo. Dama F6, rey B1, caballo B6, A4, esto es un plan normal en ese tipo de posición. Alfil G4, torre D2, alfil F3, torre E1. Entonces fíjense que el negro prefiere no enrocarse largo. H por A5 y tras caballos D7, entonces vino el golpe central. ¿Sí? E4. Porque vuelve y pasa lo mismo. A planes en el flanco de dama, creo que ya pocos, ¿sí? Porque el rey negro no se enrocó hacia allí. Planes en el flanco de dama, domina el alfil, no nos deja hacer nada. Entonces toca buscar un plan, sí o sí. Lo encontramos en E4, golpear en el centro. Enroque por D5, caballo por D5, y contra alfil C4, Dracic jugó dama F7, pero sí ya tenía algunos problemas muy importantes, ¿sí? Terminaron recuperando el peón. Entonces, esto hace parte también de ese proceso de pensamiento, el hecho de que yo sepa que tengo que buscar un plan en el centro antes que buscarlo en un flanco, ¿sí? Saber cómo está la situación del centro. No se les olvide esas palabras de Kasparov. Superioridad en el centro, superioridad en la partida, ¿sí? Juegan las negras en esta posición. Miren, esto ya es una posición más común, por así decirlo. O sea, que no tanto por los reyes, sino por la situación en el centro. Que solo hay piezas, que quizás nosotros vamos primero a pensar en cómo voy a atacar al rey rival, ¿sí? O el blanco va a Profe, pensar pero el primero alfil cómo está atacar. clavado. ¿Sí? Sí, este alfil está clavado acá, pero bueno, hay que ver cómo lo aprovecho, ¿no? Entonces, fíjense, antes de yo fijarme en todo este tipo de cosas, estratégicamente hablando, primero yo debo fijarme en la situación del centro, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué jugada harían las negras aquí? ¿Es posible que tengan un plan para jugar por el centro? Este es curioso porque aquí las piezas son las que dominan el centro, no hay peones, ¿sí? Quiere decir que es un centro abierto, por lo tanto, entre más piezas controle esta importantísima parte del tablero, pues muchísimo mejor, ¿sí? Este Profe, estaba control, pensando ¿sí? F5, pero creo que dejaría al rey muy desprotegido. F5, bien, vamos Para a ver. luego un alfil en H4. Bien, F5 y luego, sí, me parece un buen plan, no me parece descabellado. ¿Qué tenemos acá? A ver, para luego alfil H4, ok. Posicionar el alfil en C5 para el profesor Álvaro y profe Diego. Pues fíjate, recuerda algo, estamos mirando cómo jugar en el centro. Aquí es posible. Esto es un centro abierto. Hemos visto centro estático, hemos visto centro abierto, ¿sí? Hemos visto cuando tengo el dominio del centro. Entonces, F5 y alfil H4 seguramente es fácil de evitar, ¿sí? Seguramente el blanco aquí, pero cuando llegues a H4, por ejemplo, yo pues, puedo defender sencillamente el alfil, ¿sí? Con un dama E1, por ejemplo. Entonces, la importancia es jugar en el centro, D5. Esta es una gran jugada. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo estoy jugando en el centro acá? Con mis piezas, porque es un centro abierto. Cuando hay centro abierto, los peones no están en el centro, ¿sí? Entonces, debe ser controlado por piezas. Y es aquí donde, si ustedes analizan esta posición más de cerca, como que se dan cuenta que después de D5 alfil C5,
no hay nada que ofrecerle al blanco. Increíblemente, pero así es. ¿Sí? Porque es que el alfil de 4 vale más que una de sus torres, fácilmente. Y ahora el otro alfil apuntando al rey, imagínalo. Torre de F2, alfil C5, caballo F, E6, a lo que Azarov jugó dama por E6. Brillante jugada. Con la idea que cuando caballo por E6, vino torre por H3 y se acabó la partida. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso porque, claro, al final, mira que hay un mate, pero todo viene de la superioridad en el centro. No está claro que el negro tenga aquí dominado el centro. No está claro, ¿sí? Tiene una pieza, dos, y las blancas tienen piezas mirando también estas importantes casillas, ¿sí? Entonces, lo que hago es aumentar allí la presión si puedo. Importantísimo esto del centro, o sea, realmente es algo vital. Esta también es una posición con un centro abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay peones, diferente fuera. Si yo hacía E4 y hacían E5, ya no es un centro tan abierto, pero fíjate que en este momento no hay peones en el centro, un centro abierto. Entonces, como ya les había dicho en el problema anterior, cuando nosotros tenemos un centro abierto, por lo general, tenemos que es ubicarlo con nuestras piezas, ¿sí? ¿Para qué? Fíjate, el problema anterior cuando D5 alfil C5 activando una pieza, trayéndola al centro, aprovechaba la debilidad. En este caso la debilidad era más el rey de G1, que había un caballo clavado en D4. ¿Sí? Aquí Gashimov hace una gran jugada. Aquí podemos tener muchos planes nosotros. Quizás algunos puedan decir alfil F4 para ponerlo en D6, otros quieran defender el peón de C4, ¿sí? Otros quieran intentar activar su alfil, muchos planes. Pero antes de generar un plan, yo tengo que pensar en el centro, ¿sí? Fíjense que esto es muy diferente y ojalá no lo mezclemos a lo que hemos visto de movimientos forzados, al tema de la peor pieza, se combina con las debilidades, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque todos estos detalles en parte son posicionales. ¿En qué sentido? En que los tengo es en la jugada presente. Yo analizo los jaques, las capturas y las amenazas de esta jugada que tengo a disposición. Mientras que el plan sí se trata de ir un poco más allá, ¿sí? Posicionalmente, yo podría evaluar esta posición también y decir, el negro tiene una debilidad en D6, tiene una debilidad en F6, tiene una debilidad en H6, por poner un ejemplo. Puedo decir también, mi peor pieza seguramente es mi alfil de C1, seguramente mi torre A1 juega fácil, la de F1 va a jugar fácil. No es una pieza tan mala tampoco el alfil. Y la idea de mi rival, ¿cuál podría decir que es? Quizás se quiere comer el peón y poner sólida su posición con D5, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos son detalles posicionales. Estratégico va con un plan. Y es donde aparece caballo D2, como la mejor jugada de la posición, intentando ocupar el centro con piezas, al ser un centro abierto. ¿Sí? Obviamente F5 tiene que evitar este movimiento, a lo que Gashimov juega A4. Fíjense aquí la diferencia ahora, que ya no regala un peón. Caballo A5 y E4. Vuelve y juega. Si puedes jugar por el centro, hazlo. Dama C7, E por F5, caballo por F5 y Gashimov jugó alfil A3. El tache 5 obviamente no es una gran jugada. C5 quiere aprovechar las debilidades. Torre B8. Maestro, yo Caballo. tengo, Sí, escucho. no, es que
en el momento en que se hizo, ¿por qué no se tomó caballo por C4 en su momento? Vamos a ver, aquí. Aquí, caballo por C4. Vamos a ver qué pasa si caballo por C4. A ver qué pasaría si yo hago caballo por C4, dama por C4. Y juego aquí, por ejemplo. Un alfil a 3. Sí, Alfil la a 3 fila 3 me ahí. gusta. Le quita el enroque y dama de 6. Exacto. Sí, yo lo que veo es que, como esa enseñanza que vimos al inicio, que quizás todos no la han visto, que el material es mucho menos importante que la actividad, ¿no? Y en este caso vemos que la actividad de las piezas blancas es mucho mayor, ¿sí? Gracias sobre todo a su alfil día 3 y la seguridad del rey está en favor del blanco también. Y no le interesa al blanco incluso si se le llevan otro peón porque habría muchísima actividad, ¿sí? Es más, nosotros creo que podemos poner esta posición y me atrevería a decir que el blanco está mejor, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, entre ligera y clara, pero bueno, da ventaja decisiva sin piedad. Claro, es decir, todos estamos como en ese proceso intentando entender la situación, ¿no? Pero no me sorprende que sea una ventaja decisiva tan clara, porque es lo que yo les digo, yo evalúo los reyes, está mejor el blanco, y evalúo la actividad de piezas, como este alfil, y el blanco está mejor. Seguramente alfil a 3 sea una jugada de las mejores, sí, ahí está, decía dama de 6 también. Pero bien, en sí yo creo que el 4, mira, el blanco está ganadísimo, o sea, tiene una mejor actividad, las debilidades en la posición negra son enormes. Es difícil mirar esta posición y pensar que el blanco tiene más de 3 puntos de ventaja, ¿sí? No somos máquinas para analizarlo de esta manera. Pero lo que sí pensábamos es que las blancas tenían una muy buena ventaja, sobre todo por su alfil. Parece que el alfil ataca todas las debilidades importantes de la posición. Entonces, E4, dama C7, E por F, caballo por, alfil A3, H5, C5, y tras estos movimientos, pues la verdad es que no hay nada que ofrecerle al negro, ¿sí? Tiene muchas debilidades acá, y tras dama por F5, se le termina cayendo toda la posición, ¿no? Se le cae un peón, se le cae otro peón luego, entonces termina ganando. Entonces fíjense, ese dicho que decimos, que la amenaza es más fuerte que la ejecución, aunque caballo de 2 realmente tenía una amenaza muy fuerte, ¿sí? Con caballo de 4. Pero el concepto, ¿cuál es? Fíjense, si puedo jugar en el centro, lo hago. Caballos de 2, apunto a I4, apunto a aprovechar debilidades, me lo evita, entonces ya intento jugar con un flanco, aunque al final el tipo, ¡pum!, termina siempre, sí, termina jugando por el centro, de todos modos. Le damos Karjakin Bakrot. Juegan las blancas. A ver, ¿quién me dice una jugada aquí que pongan aprietos a las negras? En plan de blancas. A ver, los leo, los escucho. No me lo olvide el tema. C5, muy bien a los dos. Mateo y Álvaro, muy bien. C5. Excelente. Alfil H5, dice Alejandro, bien. A ver, alfil H5, voy a regalas uno tú. ¿Sí?
en C4, atacando dama, y al mismo tiempo defiendo de C. Entonces vuelve y juega, ¿no? Si puedo jugar por el centro, hazlo. Repito, el centro principal que conocemos son las 4 casillas. ¿Sí? Lo que está alrededor también es un centro, ¿sí? Denominado centro ampliado, centro amplio. ¿Sí? Entonces, si puedo jugar ahí, tengo que hacerlo. Por lo tanto, muy bien, por C5. Y no solo eso, es que el blanco también está generando una amenaza, es un movimiento forzado, y también está claro que está abriendo más líneas todavía. Es muy difícil darle una jugada aquí posible al negro. ¿Por qué? Por el tema de la clavada. No vemos cómo se va a liberar. Puede ser alfil F6, dama G7, pero se encuentra con alfil H6, se le cae la torre. Entonces, aquí hay debilidades por doquier. B6, D6, E6, E5, claramente. H6, H5, C5 no lo descuidamos, motivo táctico. Hay muchas cosas que puede intentar el blanco en esta posición. Pero, fíjense, jugada central, C4, a lo que Karjakin juega caballo A4, B5, caballo P6 y alfil B7, es que no hay más. ¿Sí? Finalmente, la posición se cae por completo. Por ejemplo, torre B8 podría seguir caballo por, ¿sí? No puede capturar de dama porque pierde su caballo. Torre por y puede venir caballo D4 golpeando la N6, que es donde nosotros vemos el problema de debilidades en la posición. Y todo, prácticamente todo han sido planes en el centro. Entonces, ¿qué hace? Entrega la calidad, pero creo que no hay mucho más que mirar acá. ¿Sí? Tras caballo D4 tiene el mismo problema. Y tras alfil D5, el problema para Bacrot fue que sigue estando clavado. Y termina perdiendo la partida. Entonces, muy bien. Por C5 allí, en esa posición. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Mironichenko contra Rapport. Entonces dice que las blancas seguramente quieren jugar C5 para luchar por algún ataque en el flanco de dama. ¿Sí? Fíjense que aquí jugar en el centro es posible. ¿Sí? Yo creería que E4 no es un mal movimiento. ¿Sí? Habría que analizar si dama por D4, que no le veo mucho futuro. Entonces se podría jugar en el centro. Este es un centro. Profe, yo digo que E4. E4, bien. E4, sí, dama por peón, podemos jugar de pronto alfil E3, amenazando también el punto A7. Sí, aunque bueno, esto habría que analizarlo aquí un poquito, ¿no? Pero sí, yo creo que realmente E4 es un buen movimiento, jugando por el centro. ¿Sí? Ahora, este es un tipo de centro, ¿qué podemos decir? Cerrado, semiabierto, ¿sí? Podemos decir que es uno de estos dos. Yo creería que más semiabierto, ¿no? Porque es que la verdad hay rupturas, hay posibilidad de jugar E4, las negras pueden jugar E5, creería que es más semiabierto. ¿Sí? Entonces Mironichenko tiene un plan acá. Mironichenko quiere jugar C5 y con ello atacar con B4, B5. ¿Sí? Pero resulta que acá C5 inmediatamente no es una buena jugada porque parece que el negro puede jugar un poco por el centro. Claro, el blanco tiene F4 aquí, ¿sí? Y controla E5. Pero el plan ha fracasado para las blancas. ¿Sí? Me gustaría ver E4, porque es que E4 es lo que les digo, es una jugada por el centro, parece que no estaría mal jugar E4 a primera vista, ¿no? Fíjense, un plan que propone acá, proponía un F3 con la idea de E4. Entonces E4 parece que si hay un problema aquí importante, que se captura el peón de D4 sin temor a nada por caballo C5.
Seguramente esta es la idea que se escapa. Humanamente puede ser muy difícil jugar acá de negras, ¿no? Para capturarse ese peón ahí. Pero claro, lo que les digo, miren, siempre hay un caballo C5 que puede molestar mucho en la posición. Entonces, en este caso, trasladamos nosotros hacia un flanco. ¿Y hacia qué flanco? Hacia donde yo vea más futuro para mí, aprovechar una debilidad, o donde estén mis piezas, o algo por el estilo. Pero siempre tengo que tener un plan. No tratemos de ir jugada a jugada. Hago este y cuando veo que mi rival que juegue, entonces ahí sí, ya pienso, no. Tratemos de llevar siempre un plan. ¿Sí? ¿Y qué más que aplicar la pregunta 3? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de mi rival? ¿Qué más que aplicar el tema profiláctico para los planes? Porque al final, si tú tienes la idea tuya y tienes la idea de tu rival, pues tienes un control de la posición completamente. Y sabes qué es lo que más te conviene. Entonces aquí dama A4, esta es la jugada correcta, porque es que ya C5 viene solo, no me cambia dama y va a B4. ¿Sí? Entonces, Rapport juega rey B8. Hay que jugar D por C4, viendo el plan del negro, sí, del blanco, perdón, que va a ser C5 B4, toca hacer rey B8, perdón, D por C4, pero Rapport, bueno, es una jugada normal, ¿sí? Y claro, vino C5, dama C7, B4. Entonces, fíjate, aquí el libro nos confirma que realmente era una posición cerrada, ¿sí? Claro, podemos decir que casi, no, que no es del todo cerrada igual, me parece a mí, porque es que yo siempre tengo rupturas aquí. ¿Sí? Entonces vemos que, bueno, cerrada para Esmirno. Entonces dice que no se preocupa la mayor parte por las debilidades. ¿Sí? Está más bien por el dinamismo de la posición en este caso, que es el flanco de dama. Caballo F8, rey A1, B5. Dice que en posiciones cerradas el rival puede avanzar peones para establecer un bloqueo. A4, A6, miren todo como se cerró. Alfil F1, caballo F3, alfil D3, caballo por D2, dama por D2, dama B7, mantiene la tensión un poquito más, F3, A por B, torre A2, sigue jugando en el flanco, cuidado con los damas H2, no me puedes cuidar, F6, torre HA1, torre A8, jaque, y finalmente, bueno, fíjate que no descuida el centro, ¿sí? Por eso es que yo decía que no me parecía pues un centro como tan cerrado, ¿sí? Pues tenía la chance de jugar allí todavía. Más bien, puede que el centro fuera semiabierto, pero que la posición como tal, Esmirno la considere una posición cerrada. ¿Sí? Torre por, rey C8, y bueno, tras estos movimientos, Rapport se ganó una pieza, pero de nada le va a servir por alfil E4. Y aquí, a ver, dama C7, podría ser una chance quizás para taparse en B8 de caballo, pero creo que tengo jaque, caballo B8, alfil F5, no tiene rey D8 por torre por B8 y la dama llega hasta B8, o rey B7, tengo torre A7 y gano dama también. Entonces bien, aquí bonito ejemplo de Vinognichenko, que traslada este plan al tener un centro estático, un centro cerrado, semiabierto, lo traslada a un flanco. ¿A qué flanco? Al flanco donde el tipo miraba que podía tener más perspectivas de aprovechar su posición. Esta posición es cerrada como tal, dice Esmirno. Desde luego, las blancas van a atacar en el flanco de dama y las negras no pueden simplemente defenderse pasivamente. Entonces las negras deberían crear un contraataque en el centro jugando E5. ¿Sí? Porque, ¿qué es mejor? ¿Tener un plan o estar esperando a que mi rival acá me vaya como
apretando de a poco. Es mejor tener un plan, claramente. ¿Sí? Entonces, vuelve y aplica. Si puedo jugar en el centro, pues lo hago. Ahora bien, ¿quién me dice unas ideas para yo poder intentar hacer E5? Alfil F6. F6, bien, alfil F6 vamos con idea de E5. ¿Qué otra idea tenemos? Alfil G5 también. Alfil G5. A ver, tenemos aquí un mensaje de chat. Alfil G5 dice el profe Diego, bien. Ustedes quieren cambiarme este alfil para E5. F6, profe. También creo que se puede. F6, muy bien, interesante. Entonces, fíjense, todas estas son ideas que van de acuerdo al plan principal, que es E5. Entonces, el negro aquí es que realmente tampoco tiene muchos planes, ¿sí? Pero tiene que tener uno al menos, ¿sí? Porque defenderse todo el tiempo en el flanco de dama va a ser difícil. Y la elección de Milov aquí fue torre 8 primero, alfil G3, alfil F6 y F4. Entonces, volvemos a lo que decíamos al inicio, ¿sí? Porque es que las blancas han evitado de alguna u otra manera el plan, ¿sí? Entonces vamos a ver, a mí alfil F6 me parece interesante, ¿sí? Porque es que E5 ya es inminente. No tanto F6, ¿por qué? Porque F6 viene alfil G4 y E5 tengo este problema, alfil por D7 siempre tiene un jaque intermedio. O alfil G5 va a pasar lo mismo, ¿no? Se va a ir y va a hacer MF4. ¿Ven? Entonces lo que habíamos dicho al inicio, fíjense, hace torre 8, alfil F6, F4 y hay un movimiento de peón. Evitó nuestro plan, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que hacer un ajuste. Entonces fíjense que ahora va la idea de F6 más preparado y luego sí E5. ¿Sí? Dama C8, juega Milov. Además, anticipándose a jugadas como caballo A5, A4, alfil D8, alfil E1, caballo F6, B5, caballo E4, dama C1, F6, alfil A5 y tras los cambios, fíjense que por fin el negro pudo hacer E5. ¿Sí? Y su plan se llevó a cabo. ¿Por qué es tan importante tener un plan? Porque es que necesitamos saber qué camino vamos a tener. O sea, no podemos ser como el viento, ¿sí? Que va de un lado a otro, o como las olas que disponen del mismo viento para saber a dónde van a ir. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiero darles a entender con esto? No podemos dejar que nuestro rival sea el que tenga los planes, sea el que haga todo y nosotros nos acomodamos a ello, sino que también nosotros tenemos que tener un plan y luchar por eso. F por, torre A2, torre E7, alfil por E4, ya esto es más un desespero aquí de Joaba, haber entregado este alfil, porque está claro que el alfil de E4 es muchísimo mejor que el caballo. Alfil G6, alfil por E4, rey H7, vuelve a G6, torre E6 y es que no tiene nada aquí para inventar Joaba. Y va a terminar entonces perdiendo la partida. Entonces, bien, nosotros seguimos acá en esta búsqueda de planes, ¿sí? A veces yo quisiera que este tipo de digamos, de diagramas o de cosas o de tareas, lo dejamos como una tarea, mejor dicho, ¿sí? Porque claro, también es importante que vayamos evaluando el proceso, que igual eso va a llegar en su momento, de todo lo que hemos visto, e intentar ver que de verdad que hemos progresado.
dice Agar que nosotros tenemos que sí o sí intentar evaluar siempre los procesos, saber dónde estamos, hacia dónde vamos y todo ello. Bien, entonces juegan las negras en esta posición. ¿Quién me dice la jugada y el plan del negro aquí? Sí, yo concuerdo con lo que dice el profe, como cerrar ahí F4 y soñar con un G4, torre G8, Sí, sí, y como atacar ahí. Pero entonces viene el A3 que cierra. el H3, ¿no? H3, sí, señor. Sí, aquí realmente es un centro cerrado, pero hay que admitir que el que tiene el control del centro es el blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la blanca, primero, tiene más piezas, segundo, tienen más peones. ¿Sí? El blanco es el que tiene el control de del centro, pero es difícil jugar para nosotros en el centro. Entonces, muy bien. Así que nuestro plan tiene que trasladarse hacia un flanco. Y obviamente no va a ser el flanco de dama. ¿Por qué? Porque es que el flanco de dama yo máximo te puedo hacer C6 y creo que no estoy consiguiendo mucho con C6. ¿Sí? Porque B5, tarea difícil. Intentar hacer B5. ¿Sí? Entonces, muy bien. F4. ¿Sí? La idea es clara. La idea es cerrar el centro. Esto sí podemos decir que es una posición cerrada completamente. Me parece un centro cerradísimo. Así que todo se traslada a los flancos. Muy típico de las Indias de Rey, por ejemplo. Entonces está, obviamente, lo que ustedes dicen de G5 y G4. ¿Por qué G5 no? Porque G5 me capturan y se quedan con el control de E4. No puedo decir yo lo mismo del control de D4, porque es que siempre puede venir un C3 y mi caballo no está firme. Entonces, F4 es más precisa. Caballo D1, G5, C4, torre G8, caballo F2, dama D7 y H3, lo que decía el profe Fabio, ¿no? Que al final iba a pasar, que el blanco detenía este ataque. Fíjense, lo que diríamos es un movimiento de peón. Uno. Dos, se está interponiendo con nuestro plan. ¿Qué hay que hacer? Ajustar un nuevo plan. ¿Cuál puede ser el nuevo plan? Un ejemplo, quito mi caballo, hago H5 y vuelvo a H6 para G4. Claro. ¿Sí? El lío acá es que yo no tengo más. ¿Sí? Yo no puedo jugar en el centro, yo no tengo el control en el flanco de dama. O sea, yo tengo que concentrar todas mis fuerzas en el flanco de rey. Así que vino caballo F7, A5, H5, B4 y volvió a H6. ¿Sí? Entonces, fíjense, insistentemente el negro hizo su plan. Claro, no había más planes, tampoco. Pero la invitación es que siempre tengamos un plan, intentemos llevarlo a cabo. ¿Sí? Dice que ignora el ataque de las blancas hasta donde les es posible. C5, torre D8, torre FP1, G4, F por, H por, H por, caballo por, torre por G4, B5, las blancas siguen con todo atacando, rey F7 de Amashpirashvili, C6, capturó, dama C8,
Torre B7, torre B8 sería un error, me parece, por torre por G2, podría ser. Torre por G2. Dama por B. Podría intentar dama por B8, pero creería que torre por G2 estaría bien también, ¿no? Posición aquí de riesgo, de evaluar. La partida se elige torre B7 intentando la misma idea. Torre de G8, torre a B1 y tras rey F6 y estas jugadas, finalmente va a venir el golpe que le da la victoria al negro. ¿Sí? Entonces fíjense la importancia de insistir en un plan, de tener un plan y definitivamente de aprender a buscar un plan, ¿sí? Cómo elaborarlo. Yo me fijo en el centro, en el tipo de centro que haya, si puedo jugar en el centro, si no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por mi posición? No, no como una ola del mar o un viento, ¿sí? O sea, tener mi propio plan, eso es lo que yo necesito. Graf contra Ramesh, Ramesh que es entrenador indio. Entonces, fijémonos que acá vamos a tener un centro estático tras cambios de C por D, E por D. O sea, el tipo ya está generando un plan, ¿sí? Y dice, en esta posición ambos lucharán por el control de casillas centrales donde el blanco ya tiene un caballo fuerte en E5, ¿sí? Y las negras van a intentar poner el suyo en E4. Veamos entonces que este va a ser el plan aquí. Entonces las blancas tienen que dirigir todo más o menos a un centro. El mismo habla más aquí de una profilaxis, que cómo puedo evitar esto el bando blanco, es decir, que el caballo vaya a E4. ¿Sí? ¿Qué idea se nos puede ocurrir? Por ejemplo, esta puede ser una posición en la que yo piense en las tres preguntas del ajedrez posicional estratégico. ¿Sí? ¿Qué me va a soltar esa pregunta? Me va a soltar que hay debilidades, me va a soltar seguramente la peor pieza del blanco y me va a soltar la idea de mi rival que ya está, que es caballo 4. Entonces, intentemos combinar todo esto. Juegan blanca, combinen esas tres preguntas de juego posicional a ver si tenemos la jugada correcta. Quizá un alfil F3. Alfil F3. Bueno, sí, alfil F3 pone presión sobre E4. A ver, yo por qué les dije lo de la peor pieza. Vamos entonces a preguntarnos eso, porque es que en ajedrez clásico hacemos bien en preguntarnos de esta manera. ¿Sí? Yo pienso que hay el alfil malo siempre es el alfil que queda bloqueado por los propios peones. En este caso, el alfil que está en D2 está Bien, bloqueado por esa cadena de peones, y E3, F4 y D4. muy bien. ¿Qué vas a hacer con ese alfil? Sería hacerle una reubicación vía E1 y ya después uno mira si lo coloca Claro, en y H4. H4. Excelente, sí. El profe Por Diego eso también lo clava el suele. caballo. Claro, clava el caballo y además activó su peor pieza. Entonces, ¿sí ven por qué se llaman las tres preguntas del juego posicional y estratégico? Porque todo esto está combinado entre sí. Y las blancas deciden ir a H4 porque es en ese flanco donde sienten que puede sacar ventaja. Entonces, muy bien, alfil E1, C por D, E por D. Y Ramesh seguramente tenía que haber hecho caballo E4. Seguramente, ¿sí? No permitir que el alfil llegue a H4.
Entonces ahí está, el blanco resuelve el problema de su alfil malo, que es el de D2, y además evitó caballo E4, pero le genera un problema adicional, ¿no? Clavada, por lo tanto tiene que perder un tiempo más Ramesh. Ahora sí, alfil F3, caballo A5, dama D3, bien, todo está controlando el cuadro. Entonces, fíjense, es un centro estático, no tengo peones como para romper allí o jugar por acá, pero sí tengo la posibilidad de ocupar mis piezas, ¿sí? Allí en el centro, ubicarlas en el centro. Torre A, E1, torre E8. Don Rodrigo, gracias por haberse vinculado a Magistral Ajedrez Torneo Semanal. Profe está allí, profe está ocupadito allí, ¿no? Creo. Sí, yo creo. Torre por, Sí. dama de 5. Entonces aquí al Perdón, final, profe. sí, tranquilo, profe, tranquilo. Rames no aguanta más la presión aquí, ¿no? O sea, al final como que sabe que le van a doblar en E1, sabe que, fíjense que todas las piezas blancas hacen algo por el centro, ¿sí? Un centro estático acá, que no hay rupturas, no hay nada por el estilo. Y ya, al final se desespera y entrega un peón para intentar complicar la partida. Pero finalmente Graf tiene una muchísima mejor estructura que le va a permitir llevarse la victoria. Bien, vamos con esta, por ejemplo, esta posición, Sundarajan contra Koneru, ambos jugadores indios. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿sí? Si puedo jugar en el centro, hay que hacerlo. Antes de pensar en otro tipo de cosas. Es decir, una de las jugadas que se viene a la mente es, para jugar en el centro sería F3. ¿Sí? Fíjense que F3 inmediatamente pone presión sobre E4. ¿Sí? Antes que pensar que ir acá a amenazar este peón o jugar B3 y activar mis piezas. ¿Sí? No, si yo puedo jugar en el centro, lo hago. Sundarajan acá es una jugada muy buena, que es alfil G3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que al final, si el alfil no se cambia, sino que se va, pues entonces ya este alfil está mucho mejor en G3, ¿sí? Primero. Y segundo, el de D6 está mucho más pasivo en F8. Por eso decimos que un cambio no favorece igual a dos bandos, o favorece más a uno o favorece más al otro. ¿Sí? No queda más que cambiar, no puede mantener la tensión ni con torre de 8 ni con dama E6, porque en ambas variantes, perdón, pierde el peón de E4. ¿Sí? Por lo tanto, alfil por G3, F por G3, muy buena jugada. ¿Sí? Y contra dama G6 vino torre F4. ¿Sí? Entonces, está jugando en el centro, está atacando debilidades. F5, G4. Aquí, todo lo que hizo Sundarajan estuvo súper preciso. O sea, el tipo aquí se queda con una ventaja grandísima. ¿Sí? Entonces, vemos que la línea forzosa ha terminado, hubo cambios y por esa razón es importante preguntarnos qué camino vamos a tomar, qué plan vamos a seguir aquí. ¿Sí? Contra el alfil de 3, por ejemplo, que no nos permite activar la torre. ¿Sí? Entonces, E4, muy bien, juego por el centro, dama F2, caballo de 7, torre E1, sigo jugando en el centro, E5, caballo por, torre por, E6, todo por el centro, E7, de que el blanco está justo simplemente ejecutando su plan. Su plan fue adelantar la masa de peones centrales. Dama de 6 y torre de 6 doble interrogación. Sundarajan terminaría perdiendo. ¿Sí? Pero torre F8 es una victoria fácil. ¿Sí? Porque es una victoria fácil. ¿Sí? Porque, claro, tiene que hacer torre por y dama por. Quizás lo que a Sundarajan se le escapa aquí es que creería que solo tiene E por F, y claro, E por F sí, pues sencillamente regale un peón.
pero tengo dama por F8. Esta fue quizás la que se le escapa a él. Esto suele pasar, ¿no? Tras torre E6 se queda muy perdido. Tras dama por jaque, rey H7 y torre por vino C3. Y tras estos movimientos no hay mucho que hacer para las blancas, ¿no? La partida sigue acá una locura. Y bueno, finalmente va a terminar ahí perdiendo, ¿no? Entonces, bien, aquí jugando por el centro, ¿no? Kismatulin contra Sherebuk. Ya les digo exactamente cuándo nos queda para terminar. No, nos quedan varios ejemplos. Seguramente no vamos a terminar por hoy, pero no pasa nada. Me parece que las ideas han ido quedando. Entonces, por ejemplo, fíjense, esta es una posición. La con idea centro principal, profe, de lo que nos quiso decir, ¿puedo hablar? Sí, claro. La idea principal de lo que usted nos trató de decir fue el centro, siempre el centro. Sí, total. O sea, el tema de la clase inicial fue, si puedes jugar en el centro, hazlo. ¿Sí? Y hay que identificar qué tipo de centro hay. Si es un centro cerrado, entonces ya toda la lucha se traslada a un flanco. Si es un centro abierto, entonces intentarlo ocupar con piezas. Si es un centro semiabierto, jugar allí con peones, jugar allí con piezas. ¿Sí? O sea, la frase clave, para los que quizás no la vieron, se la voy a volver a mostrar. ¿Sí? Que igual a mí de verdad me gustó muchísimo, para que tengan esto en cuenta. ¿Sí? Y podemos ver muchas cosas así cuando dominas el centro y logras ganar. Aquí tenemos el título, ahí lo tienen, ¿sí? Para los que no lo leyeron. Superioridad en el centro, superioridad en la partida. ¿Sí? Ahí está. Y eso viene desde la antigüedad, obviamente, nada más y nada menos. ¿Sí? Incluso Kasparov acá muestra un ejemplo entre Morphy y otro jugador de Riviere, ¿sí? En el 1863. Son conceptos que ya vienen desde hace mucho. ¿Sí? Entonces no se les olvide esto. Es más, si quieren dar una foto mental, ¿sí? Si se acuerdan de eso, superioridad en el centro, superioridad en la partida, nada más y nada menos que dicho por Kasparov. Entonces, bien, sí, ese fue como el resumen. Vamos a ver acá este ejemplo. Hay un centro dinámico, ¿no? Pensando que bonito, bien. No, ese se los puedo enviar. Yo le envío al profe Diego esa revista y ustedes la pueden ojear ahí. El profe Diego nos ayuda. Fíjense que un centro dinámico, centro estático es cuando no hay rupturas de peones. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Perdón, hace dos ejemplos entre Graf y Ramesh. Un centro dinámico, pues justamente hay rupturas, justamente hay posición abierta y todo por el estilo. Entonces, aquí básicamente habla también de debilidades y bueno, hablando de todo un poco, ¿no? Obviamente al negro le convendría que el blanco juegue o E4 o E por F, uno de los dos movimientos. ¿Sí? Uno porque trae el caballo, ¿sí? El otro porque se vuelve un centro casi estático con E4, tras caballo de 7 y se ubica en E5 algún día. ¿Sí? Entonces vemos que no hay manera aquí de jugar uno de estos dos movimientos, ni E4 ni E por F. Así que Kismatulina enrocado, alfil H6, caballo D2, F por E3, fíjense que regala un peón, no se lo captura, seguramente por la actividad de las piezas, caballo F6, E4, dama E7, E5, fíjense cómo Kismatulin, si puede jugar por el centro, lo hace. ¿Sí? Avanzó E4, avanzó E5. Dama E8, caballo G3, caballo B, D7, sigue controlando el centro completamente, rey H1. Fíjense esta posición, o sea, hay un peón de ventaja para el negro, hay un peón
de menos para las blancas, pero tienen su actividad como compensación. ¿Sí? Entonces, dama F3, rey G7, torre F1, todo el control le favorece al blanco por sus piezas, además por su actividad. Todas las piezas están haciendo algo por ese centro, todas. Dama F8, dama E2, volvió a E8, D6. Entonces, fíjense que todas las jugadas del bando blanco son sumamente simples. El blanco negro no tiene chances de resistir su ataque. Torre B8, caballo D5, caballo por y caballo C7 primero para tener el jaque y ganar la parte. Entonces, bien, vamos a terminar con un último ejemplo de alguna de estas posiciones que la verdad no las recuerdo bien. Matulin, Adams. Entonces, por ejemplo, esta posición, vamos a terminar con esta. Entre Anarberdiev contra Adams. ¿Sí? Está claro que el negro no puede jugar en el centro. ¿Sí? Esto está clarísimo. Yo no puedo hacer E5. ¿Sí? Está claro que el negro necesita un plan que tampoco va a estar por el flanco de dama. Tampoco va a haber un plan por aquí. Lo que nos lleva, a resumidas cuentas, a pensar todo en el flanco de dama. ¿Sí? Ahora bien, como les digo, es que también se trata de las tres preguntas del juego posicional y estratégico. Aquí Adams tiene una calidad de menos. ¿Sí? Tiene que intentar buscar una mejor ubicación de piezas. Por ejemplo, alfil de C8 sí defiende el peón, pero quizás no está en su mejor casilla. El de F6 pega con toda la estructura. Entonces hay que tener un plan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo Adams? Llevó el alfil de F6 a D6. En un momento avanzó su mayoría, perdón, su minoría, y posteriormente activó su alfil por A6. Es decir, Adams tenía un plan claro acá. Y sí, puede que el blanco tenga una calidad de ventaja, pero si al final el blanco no tiene un plan a realizar, pues entonces seguramente no le va a sacar el máximo provecho a su posición. Entonces vemos que aquí Adams juega alfil E7, trasladando su alfil a D6. Maestro, se cortó un poco la señal, creo. Ah, sí, a mí también. Sí, se ha cortado la señal, es cierto. Sí, de pronto se le cayó el internet al maestro, creo. Sí, Sí, sí. se desconectó. Se le habrá caído el internet, ¿cierto?